la memoria colectiva está presente la inundación de 2007. Es difícil olvidar los días aciagos del 29, 30 y 31 de octubre y los siguientes de noviembre de aquel año. Es imposible olvidar el caos, los afectados y damnificados, los daños materiales y las pérdidas humanas. Nada se puede olvidar, menos el desbordamiento de ríos y lagunas. Estas imágenes de lo que creemos es o fue la gran inundación están no solo en el memorial colectivo, sino documentado a través del registro fotográfico de aficionados y profesionales. Este registro pasó, además, a otras formas escriturales emanadas del periodismo y la literatura: la crónica, el reportaje, el cuento, el ensayo, la novela y la poesía. El fin, testimoniar un suceso que en muchos dejó una gran enseñanza, que será imposible ganarle a la naturaleza. En otros, el hecho pasó inadvertido y una vez que el agua regresó a su sitio, retornaron a su hábito animal, tirar basura. Por medio de diversos géneros periodísticos y literarios, la inundación de 2007 recuperó pasajes y paisajes del paso constante del río que dejó su cauce y se metió entre el caserío, de un caserío que creció de manera exponencial en zonas en donde antes el agua fluía. Las crónicas describieron los rostros de la desesperanza en los días de la tragedia, del éxodo, de vivir en albergues y de comer en cocinas de la milicia. El reportaje tejió los datos para dimensionar la tragedia y retomó testimonios. El ensayo buscó argumentar el porqué de la inundación que destruyó casas, comercios, carreteras, puentes y la infraestructura hidráulica. En resumen, la fotografía, el video también, y la escritura nos dieron un gran material para no olvidar la gran inundación. Es idóneo recordarla, desde luego, pero no es lo único. Mi abuela Edilia Córdoba me contaba sobre los meses que duraba la inundación a mediados del siglo XX. No había plan hídrico, no había apoyo de gobierno, no había un sistema de presas en el Alto Grijalba y que éstas se construirían en los años 70. La cultura era hacer tapancos y salvaguardar los enseres domésticos. Eran los tiempos de la carne salada. Con los años dejó de haber inundación, aparentemente. Estas continuaron, pero sus daños ya eran menores para los 80s del siglo pasado, aunque sí hubo una inundación severa. Los académicos, científicos, investigadores, historiadores no se equivocan. Las inundaciones en Tabasco son una constante. No debemos vivir en el error de que hay inundación siempre y cuando ésta se reporte en Villahermosa. Los ríos atraviesan toda la planicie tabasqueña y las afectaciones están en todo su territorio. Ha habido inundaciones, de acuerdo con reportes históricos, en los siglos XVIII y XIX por ciclones y tormentas tropicales, cada 10, 20 o 30 años de consideración. En el siglo XX se reportaron muchas, de 1912 a 1980, y una de las últimas del siglo XX, la de 1999, en Villahermosa y en todos los municipios de Tabasco. En mi experiencia tengo presente la inundación de 1980, por medio de testimonios, y la de 1999 porque cubrí para la radio el desbordamiento del río Carrizal que inundó un segmento de Villahermosa, así como un sinfín de crónicas que escribí en 2007 para Excelsior y la agencia española EFE. A veces solemos decir la gran inundación de 2007 nos dejó una experiencia, pero mandamos al archivo del olvido todo el historial que antecede a 2007. Desde finales del siglo XX nos narran el cuento que no nos inundaremos, es falso, por muchos factores: el crecimiento poblacional, el crecimiento urbanístico, más casas en fraccionamientos y más plazas comerciales en zonas bajas, la tala inmoderada en las márgenes de los ríos, la apropiación de terrenos en zonas federales, el botín político y en tiempos electorales que representa el solo tema de la inundación. Villahermosa, como Cunduacán, Jalpa de Méndez, Sinacajuca y otros municipios, seguirán inundándose no porque el cárcamo fuera encendido a destiempo durante la lluvia, sino porque el agua seguirá buscando los lugares que le arrebataron en el crecimiento urbanístico. Mientras no haya reordenamiento, una recuperación de zonas federales, una reforestación y un plan auténtico para saber qué hacer o cómo encauzar el agua, será difícil evitarlo.